pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la violencia. Por eso le tengo toda la confianza a que si desterramos la corrupción, México va a resurgir. Una institución, un gobierno, un poder de arriba para abajo, ¿sí?, o de abajo hacia arriba. Yo soy partidario, en el caso del Poder Ejecutivo, de que debe de limpiarse como se está haciendo, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Pero lleva tiempo. ¿Sí? Limpiar la mugre. La guerra ha terminado. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mandándoles un saludo fraterno este martes 12 de marzo del 2019. Esperando que estén muy bien, que todo transcurra bien, recordándoles que la actitud positiva, el respeto que le demos a los demás, a nuestras actividades, siempre va a ser sumamente importante, siendo cada uno de nosotros un granito de arena muy importante. Como mexicanos y mexicanas, ya basta, vamos a deshacernos de esos pensamientos o de esas formas de pensar, menospreciándonos, haciéndonos menos. Somos muy importantes. La conferencia del día de hoy, donde hay varios asuntos importantes que hay que traerle varios puntos relevantes. Por supuesto, entendiendo que primero nuestro gobierno lo que está atacando, de lo que se está encargando es en lo social. Luego en lo de la seguridad, recordando que ya lo de la Guardia Nacional tiene luz verde y donde se complementará en 2 años con 120,000 elementos. Habrá coordinaciones, pero también lo social va a ayudar mucho, los apoyos, los programas, el darle educación, los aprendices en empleo, ayudando, rescatando a nuestra juventud a que se vaya por el buen camino. Eso de primero dar oportunidades también para quitar tanta injusticia que al pueblo no se le dio, se nos quitaron esas oportunidades, hay que siempre recordarlo. También el dinero, que todo lo del erario público, este país que produce tanta riqueza con tanta gente tan trabajadora, inteligente, sabia, eso también nos los quitaron, se los apropiaron unos cuantos y pueden otorgar el uso, usando también todos el buen criterio, el diálogo, la orientación, al fin de la información que obtengamos, que ese es junto a la sabiduría, la educación, la motivación, aprovechar las oportunidades positivas y también siempre ser gente positiva para que las demás personas también gocen de nuestra presencia. Esto fue lo que dijo nuestro presidente acerca de este punto, poniendo una vez el dedo en la llaga. De uso de fuerza, si no estuviese yo atendiendo las demandas sociales, eso sería una gran injusticia. Eso no es hacer un buen gobierno. Eso es inhumano, eso es autoritarismo. Imagínense estos que permitían la corrupción, abandonaron al pueblo y encima de eso el uso de la fuerza. Porque además así los gobiernos prianistas lo demostraron. La gran represión de Tlatelolco, lo más reciente en 2014, lo de Ayotzinapa, sin olvidar lo de Iguala, sin olvidar tantas cosas y tantos casos de gente que se le ha metido preso o presa a las cárceles sin recibir sentencia, jueces que dejan escapar raterazos o raterazas en unas cuantas horas, en un par de días. Eso no es justicia.
Esto es algo de lo que se está implementando y encargando nuestro gobierno, y que por supuesto a todos nosotros, amigos, amigas, señoras y señores, nos corresponde velarlo, guardarlo, portándonos bien por lo menos, para precisamente que estas cosas no vuelvan a suceder, para precisamente cerrarle el paso a toda esta serie, desfile de personajes que, lejos de ser mexicanos, porque un mexicano no debe de aceptar, ni vamos a estar nunca jamás viendo a alguien que se porta mal o que usa la doble moral o que precisamente siempre se dedica a hacer cosas malas y ellos las quieren poner como si fueran cosas buenas, haciendo ese uso de la prepotencia y de la soberbia en que tantos de estos personajes y más hemos visto, que nos hicieron tanto sufrir, que nos quitaron el rumbo, que nos quitaron el progreso, el bienestar, la modernidad y el llevar toda esa educación, un verdadero estado de comunicación a tantos estados, de respeto, sobre todo a los grupos originarios. Esto dijo nuestro presidente. No, el que haya denuncia pública en medios de comunicación, en las redes sociales, eso ayuda mucho. Que no se tolere, coloquialmente lo voy a decir, que todo el que sea corrupto sea lampareado. Señalado. Desde luego, cuando hay pruebas, cuando hay elementos. No callarnos. Es que antes robaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Hasta se les decía a los hijos: estudia para cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eran ejemplo a seguir. Entonces, eso tiene que terminar. Nada de que el que no tranza no avanza. No. Si eres tranza, eres mal visto. Y no solo te afectas tú y afectas a la sociedad, afectas a tu familia, afectas a tus hijos. ¿Qué culpa tienen tus hijos de que tú seas un corrupto y que por tu actitud irresponsable tus hijos en la escuela sean señalados de que tienen un papá político corrupto? ¿Qué derecho tienes a afectar a tus hijos, a marcar a tus hijos? Entonces, esta es una... Y de lo que precisamente muy bien dijo acaban de escuchar a nuestro señor presidente, apuntando todo eso en las redes sociales, porque no nada más es lo que hagamos los youtubers. Los youtubers nos dedicamos precisamente a estar apoyando y apuntalando, porque así, eso me encanta, esa frase de mi canal, lo que es la cuarta transformación, a tratar de dirigir el rumbo, abrir ojos, abrir corazones, conciencias, para que entendamos precisamente todo lo que se está haciendo, no olvidar lo que se nos hizo y precisamente determinar el rumbo que tenemos todos que tomar, ¿no? Eso es muy importante. Los youtubers, aquí vemos esta muy buena foto que subió Nacho, el chapucero, ahí teniendo atrás a la catedral, donde vemos de izquierda a derecha a Saúl, el Nopal Times, a Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social del gobierno, a Nacho, el chapucero, a la otra persona, discúlpenme, no la conozco, y a Juncal, que además ella tuvo la oportunidad de realizar la primera pregunta de la conferencia de hoy, primera asistencia y primera pregunta de la conferencia de hoy. A mí me dio mucho gusto. El presidente se tomó 18 minutos para contestarle, pero les traigo los puntos más relevantes de esta contestación de la pregunta que le hizo ella. Más tiempo y lo dedicamos a contestar preguntas de ustedes. Empezamos con... Presidente, y gracias por la palabra. El día de hoy me encuentro aquí para preguntar lo siguiente. Soy estudiante. Es importante saber, los estudiantes estamos
preocupados los que acudimos a universidades públicas. Dentro de estas acciones que ustedes piensan llevar a cabo, se encuentra contemplado acabar con ese cacicazgo, con esos dueños de las universidades públicas. Hay universidades con influencia política, incluso vinculadas a partidos, y las comisiones de educación en el Congreso, manejadas por representantes de diputados o senadores, pero al mismo tiempo exrectores o integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión. Hay también un sistema piramidal, no hay igualdad, no hay equidad, los de arriba se dan la gran vida y abajo el maestro de asignatura gana muy poco, y haya más equidad y que cuando llegue el presupuesto baje el presupuesto a los maestros y no se quede en los aparatos administrativos. Y la corrupción es que se llegó a implantar de un modo realmente grotesco. Y lo peor de todo es de que salen a mostrarse como si fueran seres mágicos que les hubieran hecho estas cosas. Ellos nunca fueron. Ellos siempre salen a decir las cosas como si jamás ellos tuvieran la culpa de nada, y que lo seguimos viendo a los senadores y diputados, que son una minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso no es tener vergüenza. Esa pregunta que apuntaba Juncal de charro político es precisamente también este tema, además de los escándalos de corrupción en las universidades mexicanas, ¿no? Tantas cosas. Cuando un crimen queda sin castigo se multiplica, porque además se acostumbra a la gente a la mala vida, a dar ese mal ejemplo, a esas cuestiones también de hacer víctimas a sus hijos, porque la gente se entera, también cuando te portas mal se entera, y tú crees que eso te va a hacer respetable. Esa es una idea muy retorcida que también se implantó en tantos mexicanos, y no tienes derecho a estar hablando y diciendo y deshaciendo a tu antojo, menos cuando eres un mal ejemplo. Pero bueno, de eso se dan cuenta miles de casos en este país, miles de casos. En los últimos días tiene en la mira 11 universidades públicas por presunto desvío de dinero sin justificar. Esto fue lo de la estafa maestra también, además de las empresas fantasmas que habían enviado millones a cuentas de bancos en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos. El más reciente caso se encuentra en el aire, 95 millones de dólares, porque esto fue del año pasado, 2018. Millones de dólares se encuentran en el aire de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya titular, Rosario Robles, había sido señalada previamente al usar universidades para supuestamente desviar el dinero de la Secretaría de Desarrollo Social, y así también, como nos lo dijo nuestro presidente, allá arriba en la administración de cada universidad, ellos también se repartieron tanto dinero y tampoco les llegó a los maestros, y luego les meten ese asunto represivo de la reforma, que reforma significa la definición, cambiar algo para bien, no para mal, para seguirlos reprimiendo. Entonces es tanta injusticia que así nuestro presidente, además, ya tenemos un gobierno que realmente nos está dando libertad de expresión, pero recuerden, libertad no es lo mismo a libertinaje. Libertinaje es actuar valiéndote gorro en lo que estés afectando a las demás personas, aunque sea así. Nunca, la libertad también te pone y te antepone límites, pero eso también te va a hacer una persona digna, te va a hacer alguien bien portado, te vas a estar dando ese respeto que también tú vas a estar requiriendo. Entonces, no vayamos a ser incongruentes e insensatos, porque también lo del aspecto de justicia, el poder judicial, es algo que también habló nuestro presidente al respecto. Una recomendación respetuosa.
Siempre vamos a ser respetuosos de las autonomías, pero todos tenemos derecho a opinar, a dar a conocer nuestros puntos de vista. Hoy, por ejemplo, tratamos en la reunión de seguridad lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial sin dejar de reconocer la autonomía del Poder Judicial, pero se detienen a presuntos delincuentes y tardan 3 días, 5 días y quedan libres. Y el argumento o la excusa es de que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente, que salen hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad. Entonces, este asunto lo vamos a tratar. Sepan del comportamiento de servidores públicos, porque un juez es un servidor público, un ministerio público lo mismo, el presidente de la República es un servidor público. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestros actos, ser responsables de nuestros actos. Entonces, esto se va a ir atendiendo, porque de esta manera vamos limpiando. Si no, todo queda en el anonimato, no se sabe nada. Por eso también fue muy importante el que se considere delito grave el robo de combustible y sobre todo hechos de corrupción. Ya pronto se les va a informar a ustedes cómo van a quedar las reformas constitucionales. Si hay algo en lo que un país se puede enaltecer para realmente lograr ese bienestar, es precisamente que exista una justicia limpia, bien hecha, ordenada, porque ahí también muchas personas encuentran que se les forma la derecha para entender que si tú haces esto, entonces sí vas a recibir un castigo legal y además va a ser justo. La justicia, justo, que es algo que también tanto se ablandó en nuestro país y que se empezó a manejar al antojo y a la muy manera de tanta gente, y que luego llegamos a los asuntos de represión, cuando un verdadero juez, un verdadero poder judicial en 1968 tuvo que meter a la cárcel a Luis Echeverría y a Díaz Ordaz. Pero esa situación de zafarse, esa situación de empezar a alimentar la prepotencia y la soberbia en tanta gente, además del amiguismo y el influyentismo, que por eso tantas personas se dedican a la delincuencia, porque el pueblo de México no nos chupamos el dedo y sabemos que muchos policías están en contubernio con tanta rata, así como con tantas personas que trabajan en ministerios públicos. Por favor, la respetabilidad en este país es lo que se tiene que engrosar, es lo que tanta gente tiene que entender, la eficiencia y la puntualidad. La limpieza del Poder Judicial, que fue lo que habló en la conferencia de prensa, que es lo que escuchamos, precisamente anunció que buscará la reunión con el Poder Judicial y con la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Hertz Manero, para impulsar una estrategia de limpieza y encontrar las causas de la liberación de tantos delincuentes que se ponen a disposición y son absueltos en poco tiempo. López Obrador, nuestro presidente, aseguró que confía
en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar esta limpia en el Poder Judicial a lo largo y ancho de México. Aquí las autonomías de los estados también como que no deberían de contar tanto, tienen todos que funcionar bajo un mismo tronco común, y además nuestro presidente agregó esto. Entonces, todo esto se hizo de manera deliberada. Que no me vengan con el cuento de que fue una reforma legal casual o apegada a las nuevas concepciones del derecho. No, todo fue concebido para proteger a corruptos. Porque además la dignidad moral también la pusieron al reflejo de su antojo, a lo que les convenía, y que precisamente se transgiversó, se cambió, se torció ese concepto, así como dice la dignidad humana moral. Dignidad moral ha sido transgiversado a la persona que tiene una mayor educación, que además se malinterpreta como intelecto. Hay muchas personas que no han estudiado en la universidad y que le dan clases a ingenieros. Pregúntenles a los arquitectos e ingenieros qué tantos consejos le piden al maestro de obra. Y el ser adinerado, ¿no? Y como soy adinerado, ya nada más por eso te merezco mi respeto, te puedo estar pisoteando, te puedo maltratar, te puedo jugar y hacer mis papeles de doble moral. Eso no es dignidad moral, humana moral. Vencer el egoísmo y ordenar a la vida es cuando también son tus señales que mandas que tienes dignidad humana moral. Dignidad natural es igual a la dignidad moral. La dignidad llega a ser buena cuando el amor se representa en las buenas acciones a otras personas, a tu actividad también, al respeto a los demás. El hombre o la mujer siempre vamos a ser imperfectos, pero siempre buscamos hacer las cosas de la mejor manera. Cuando haces el esfuerzo real por hacer lo que quieras hacer de la mejor manera, eso también es dignidad humana moral. Y también hay una lección que habla nuestro presidente, hay algo que tiene muy claro que en todos los mexicanos y mexicanas tiene que haber. Ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos. Pues esa es la lección que estamos aplicando. Que el gobierno no esté al servicio de un grupo, por poderoso que sea, que el gobierno represente a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales. Y desgraciadamente las personas nos formamos de buenos y de malos hábitos. Lo malo es que cuando los malos hábitos les haces más caso, son los que te gobiernan, en lugar de que te gobiernen los buenos hábitos. ¿Cómo se adquiere la honestidad? La honestidad es un valor que debemos de ir trabajando hasta convertirla en un hábito. De lo contrario se debilita y muere. Eso es lo que le pasó a tantos prianistas, y así como hablé de esos pequeño grupito de senadores y diputados prianistas que todavía se sienten con la autoridad moral de salir a decir cosas, a transgiversarlas, doblarlas, retorcerlas, pues por supuesto que ellos no son ningún buen ejemplo de nada, hombre. En primer lugar debemos de trabajar con la sinceridad de uno mismo, la concientización, ponerte en un espejo, buscando la coherencia y la congruencia entre nuestro ser interior y el exterior. Luego, a través de nuestras actividades basadas en la justicia y la reciprocidad, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo doy?
¿Realmente estoy dando lo que yo necesito o no lo estoy dando? Se adquiere a través de un arduo esfuerzo y del ejemplo. Y vuelvo a reiterarlo, no todas las personas vamos a hacer exactamente el moldecito perfecto para cada una de las personas. Pero mientras tú saques más a flote, estés dándole más importancia a las cosas buenas, a los buenos hábitos, esa es la gran diferencia, y eso es algo que también habló nuestro presidente en la conferencia de hoy. Por delante, la honestidad, como forma de vida y como forma de gobierno. Porque siempre se habla, ¿y cuál es el modelo económico? Y lo que dije ayer, vamos a demostrar que si no hay corrupción, hay crecimiento económico. El modelo que se está llevando a la práctica con el nuevo gobierno va a dar resultados en México y va a ser ejemplo mundial, porque toma como punto de partida el acabar con la corrupción, el que haya honestidad, con el agregado de la austeridad republicana. Tenemos el gobierno que realmente merecemos. Tenemos un presidente que es un gran ejemplo porque trabaja arduamente, algo que todos tenemos que copiar. Tenemos un presidente que es empático. La empatía es el punto de comienzo para la creación de una comunidad y tomar acción. Eso es lo que está haciendo. Es el impulso para crear el cambio. La empatía es un ingrediente muy importante también para lograr esa autoridad humana, moral. Se acompañan, son cosas que deben ir marchando juntas. El regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención plena abraza a lo que amamos o a los que amamos, florecen como flores. La más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. La mejor forma de entender a una persona es escuchándola. Llamo religioso al que entiende el sufrimiento de otros. Y nuestro presidente entonces es muy religioso, y todos los mexicanos y mexicanas también lo tenemos que adoptar. Acuérdense que vamos mejor a crear, a sembrar buenos hábitos, a fortalecer nuestros buenos hábitos, porque los seres humanos siempre vamos a tener malos hábitos, pero que no pesen más que los positivos, y que entendiendo que también no todas las personas vamos a hacer el molde perfecto de todos, porque eso también ya es tener una mentalidad ridícula, una mentalidad inflexible, y que tampoco sirve para que podamos nosotros ser un aporte a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Realmente, sinceramente agradecido. Aquí yo les seguiré elaborando los videos, trayéndole los puntos más destacados de las conferencias, así como la de hoy, donde se siguió reiterando de tantas cosas que son tan importantes en las que seamos conscientes, y de todas esas cuestiones que siguen moviendo a México, informándoles de la mejor manera, y también informándoles que mañana, esperando yo también poderles traer así una gráfica junto a estos youtubers, que para mí, yo aunque no me conozcan y yo no tenga el gusto de conocerlos en persona, yo los tomo como hermanos, como hermanas, y así a cada mexicano y mexicana que se cruza en la calle. Y si ustedes van a estar ahí, amigos, amigas, señoras y señores, me va a dar mucho gusto también estrechar su mano, poderles videograbar algunas palabras que me puedan ofrecer, así junto a ellos, que también han hecho una labor realmente loable, importante. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Cuídense mucho. Hasta la próxima.